Queremos bendecirte en el día de hoy. De verdad que es un sumo honor poder entrar hasta tu casa, tu familia, a través del medio de las redes sociales. Para mí es un placer. Ministro Vladimir Castro desde la República Dominicana. Y hoy queremos darle seguimiento, continuar con la segunda parte de lo que había iniciado, a los ángeles, los nombres de Dios y las emanaciones. Acompáñanos en el día de hoy. Yo sé que teníamos una deuda con ustedes y por eso queremos suplirla en este momento. Una de las cosas que decíamos en la impartición anterior era cómo se comportaban los nombres de Dios y qué eran. En vida real, o ciertamente, Dios no tiene nombres, sino que de acuerdo a lo que Él hace, son como adjetivos, es decir, calificativos de acuerdo a lo que Él hace. Él provee, Jehová, el Dios proveedor, Él sana, Él es un Dios sanador. Y así fue que se le conoció en la antigüedad, porque imagínese usted que un ser infinito no podemos decir que tiene un nombre, ya que no tiene un principio, pero tampoco tiene un fin. No obstante a eso, hay algo también muy interesante que tocábamos en la impartición anterior, y era que los ángeles tampoco tienen nombre propio, sino que ellos se alimentan o ellos responden a los nombres de Dios. Por ejemplo, en el momento en que Dios quiere sanar a alguien, Dios mueve un ángel que sana, porque hay un nombre que está activado, hay una fuerza espiritual que se activó, ¿verdad? Hay una activación del mundo espiritual y los ángeles acatan esa orden por el nombre de Dios en ese contexto y ellos ejecutan de acuerdo a lo que se pide. Increíble. No obstante a eso, también hablamos de las emanaciones y hoy yo quiero hablar un poquito más holgadamente acerca de todo lo que es esto, para que podamos entender cómo se comporta el mundo espiritual y cómo a veces debemos orar e incluso buscar a Dios. Quisiera partir por acá. El mundo espiritual está hecho de una materia espiritual, por favor. Por lo tanto, no podemos decir que el mundo espiritual es algo invisible solamente. No, tiene una materia espiritual. Es más sutil, más sublime, más elevada. No es tan robusta como la materia física, no es tan gruesa, tan burda, tan tosca, sino que es más sutil y elevada. Porque los niveles energéticos allá son distintos. De hecho, también es distinto porque Dios en su despliegue de luz del infinito, esas dimensiones superiores participan, se alimentan de la luz del Creador. Por esa razón hay que entender que Dios, como había dicho en la impartición anterior, Dios es la existencia necesaria y obligatoria, porque de Él no existir, nada de lo que hay hubiese existido. Dios mío, hasta calor me ha dado. Dios de gloria, revelación con masa muscular. Ahora, hay un punto importante. Esos niveles superiores, esos niveles de luz, están más reducidos que la luz que hay en el ser infinito. Pero para que el mundo espiritual mantenga un equilibrio, porque el equilibrio se da por la información que hay en el mundo espiritual. Se lo voy a explicar. Por ejemplo, nosotros, esta madera es información. Este saco, esta suera es información. ¿Información de qué, ministro? Claro, es una información que el que supo concretar esto, llevarlo a este término, a este estado, a este nivel. Es una información, una interacción entre átomos específicamente, que arroja una información. Por tal razón, los científicos pudieron encontrar la información que hay detrás de lo creado o en lo creado y pudieron transformar la materia en otra cosa. Increíble, ¿verdad? El mundo espiritual es igual. Hay información en el mundo espiritual, pero esa información la maneja el espíritu. ¿Cómo así, ministro? Sí, el espíritu es el que se encarga de desplegar toda la luz, reducir, manejar los niveles de luz, las efusiones de luz, porque todos los cielos no tienen la misma cantidad de luz. Dios mío, por favor. Habrá alguien escuchando esto aquí hoy. Todos los cielos, y recuerde que en la tradición judía son 7 cielos, los 7 cielos no tienen el mismo nivel de intensidad ni de poder de luz. De manera que donde están los arcángeles no es la misma luz que donde están los serafines. No es la misma luz donde están los serafines que donde están los querubines y donde están los ángeles normales. Lo dije. No lo quería decir, pero lo dije. Esa luz que sale del infinito tiene como
finalidad varias cosas. Número uno, alimentar el mundo espiritual. Dos, a mantener la estructura, el diseño de los seres creados. Porque recuerde que Dios primero creó las regiones espirituales y luego que puso a seres dentro de ellas. Entonces, lo que pasa es que esos seres que están ahí se tienen que alimentar de la luz del Padre. Por eso, para que los ángeles puedan venir a la tierra, tienen que venir con una autorización del Padre. Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Claro, por eso dice la Biblia que los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, que perdieron su vestidura, la perdieron porque ya no estaban dentro de la presencia divina. La presencia divina no les irradiaba, no les daba, no les mantenía con ese nivel de luz, de luminosidad, ese fulgor, ¿verdad? De esa irradiación espiritual, no la podían mantener porque el Padre dejó de otorgársela. Por favor, tome agua como yo para que pueda digerirlo. Lo cierto es que ahora hay un problema enorme, porque esa información que el Espíritu permite en el mundo espiritual, para mantener el equilibrio del mismo mundo espiritual, se extrapoló al mundo físico. Ministro, ¿cómo así? Claro, Dios tuvo que implosionar. ¡Ja! Dios mío, hubo una implosión en el ser infinito que provocó una múltiples explosiones termodinámicas, explosiones que dieron al traste con lo que hoy existe como mundo físico. Lo que sucedió fue que hubieron 9 dimensiones que el Padre implosionó desde adentro hacia afuera, y cuando la última que salió fue la materia. Es decir, lo que sucedió atrás fue que había un nivel de energético, había un nivel de fuego, de energía que explotó, y cuando se condensó existió la materia. Dios de toda gloria. De ahí que cuando se enfrió ese magma, ese calor, cuando se enfrió, se construyó el mundo físico. Los planetas, las estrellas, nacieron ahí. ¿Qué papel juegan los ángeles ahora, ministro? Hay ángeles que ahora, para ellos obrar y actuar, necesitan de la autorización divina. ¿Cómo entra la autorización? Cuando alguien hace una oración en la tierra, Dios dice, bueno, tengo que contestar una oración. Y hay un despliegue no solamente de energía, sino que hay un despliegue hay una fuerza que se activa porque se activaron uno de sus nombres. Por ejemplo, Shaddai, que lo puse en la impartición anterior. Shaddai, imaginemos que es Shaddai. Si él activó Shaddai, Shaddai significa omnipotente y todopoderoso. Es el nombre que él utilizó para la creación. ¡Ja! Dios mío, estoy revelando algo, Dios mío, que tu cerebro debe asimilar. Escucha el misterio. Cuando Dios estaba creando, había una explosión, Dios mío, y esa explosión, hubo una expansión. Por eso dice la Biblia en Génesis que hubo una expansión. Lo que se refiere es lo siguiente, que hubo una expansión, que los cielos se estaban expandiendo y extendiéndose, y él dijo, es suficiente. Y se detuvieron la expansión de los cielos. ¿Sabe por qué dijo que es suficiente? Porque la palabra Shaddai, en una de sus implicaciones, significa el que es suficiente. Dios es suficiente para tu necesidad, Dios es suficiente para tu problema, Dios es suficiente para tu familia, Dios es suficiente para tu casa, Dios es suficiente para tu tierra, Dios es suficiente para tu problema, Dios es suficiente para todo. Al Dios que tú le sirves es suficiente para lo que sea. Dios mío. Dios mío, por favor. Yo siento algo de Dios muy fuerte aquí hoy. Lo cierto es que ahora, cuando él activa uno de esos nombres, va a pasar un movimiento en el contexto de las emanaciones y en el contexto de
de la angelología. En el contexto de las emanaciones, yo le voy a explicar cómo se origina esto. Yo necesito que usted me entienda. Cuando Dios dice, voy a responder una oración, inmediatamente cuando Él va a responder, se emite un decreto. Y ese decreto pasa del nivel abstracto, del infinito, y viene ahora al mundo finito, al mundo espiritual, y pasa a una dimensión que se le conoce como el mundo de los decretos. ¡Ah! Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? El mundo de los decretos entonces empieza a configurar la forma en que te va a llegar lo que pediste. Padre de gloria, Padre de gloria, y empieza a articular, a formar, a orquestar cómo te va a llegar, de qué color, en qué nivel, en qué tamaño, en qué dimensión te va a llegar, cómo vas a recibir lo que el Padre te envió. Dios mío, hay gente que está impaciente porque estaba esperando una respuesta. Dios viene a contestarle a alguien. Se activa una emanación a tu favor, se activa el nombre de Dios a tu favor. El Dios que provee se activa en este instante porque quiere completarle a alguien algo que le faltaba. Dios mío. En el mundo de los decretos, entonces, que es el mundo de las emanaciones, conjuntamente, va a pasar algo. Dios ahora hay un despliegue de poder que se da en el mundo espiritual. Porque para que te llegue algo no se da por suerte, por el azar, no. Se da porque hay un movimiento del mundo espiritual orquestado por el mismo Padre para que puedas recibir lo que Él tiene para ti. De hecho, todo lo que nosotros vemos materializado en lo físico tiene que pasar por un trayecto y un tránsito espiritual antes de concretizarse en el mundo físico. Oh my goodness. Dios mío, esto está fuerte. Ahora, pasa algo. Como Dios tiene múltiples facetas, pero nosotros solamente conocemos las que Él nos ha revelado, solamente podemos conocer de Dios lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha impartido, lo que Él quiso iluminar. Pasa que Dios ahora toma lo siguiente. El Padre dice, yo voy a desplegar algo distinto, quiero desplegar algo distinto para personas distintas, personas que tienen hambre de lo diferente. Yo les pliego algo diferente. Los que tienen hambre por lo tradicional, bueno, se quedan con lo tradicional, pero el que tiene hambre de lo distinto, el Padre crea las condiciones para que pueda ejercerlo, para que pueda llegar a Él. Y aquí pasa algo, y es que como Dios en una de sus facetas, Él es un Dios que es fuego consumidor. Aquí yo quiero acotar esta parte. Hay ángeles que solamente están para acatar los juicios severos de Dios. Ups. No lo quería decir, pero lo dije. Los juicios severos del Padre. Eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Ese ángel se activó porque el nombre que evidentemente Dios utilizó en ese momento fue el de Dios consumidor. Por lo tanto, hay ángeles que se van a activar en el nivel profético cuando tú entiendas el nivel profético. No. Por favor. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Lo que te estoy diciendo es que en el nivel profético hay ángeles proféticos que se activan cuando tu llamado profético se activa. Por lo tanto, Dios te puso un ángel profético que te estaba encaminando hasta el momento de la activación de tu llamado. Y Dios activó el nombre de él para poder activar a ese profeta. Dios emitió un decreto y ese decreto, para hacerse realidad, tuvo que venir un ángel a cumplirlo. De ahí la importancia de los ángeles. Dios no hace nada Él directamente. Dios tiene intermediarios, servidores. Por eso la Biblia dice, el que hace las llamas de fuego, sus ministros. Está hablando de un nivel angélico, específicamente el del serafín.
para que Dios pueda precisamente entonces, tú puedas conectarte con por dónde Dios viene, por dónde Él actúa, por dónde Dios vive, tienes que obligatoriamente salir de tu convencionalidad. La forma en que tú lo estás haciendo está bien, pero el conocimiento que tú tienes no te va a ser suficiente para lo que Dios quiere hacer. No, es que no. Yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Dios necesita de una mujer y de un hombre que no solamente lo experimente en el sentimiento, en las emociones, tiene que comprender racionalmente, tiene que avanzar intelectualmente, es decir, su entendimiento, su intelecto agente se le tiene que iluminar y tiene que activarlo. Tú no puedes avanzar más allá o por encima de tu nivel de conocimiento. Dios mío, ninguna civilización se ha levantado por encima del nivel de su conocimiento. Ninguna civilización se ha levantado por encima del conocimiento que tiene de su Dios. Por lo tanto, el conocimiento que tú tienes de Dios te ayuda o te desayuda. Ups. Oh, Dios mío. Ministro, ¿cómo así? Claro. Porque el nivel de tu conocimiento te acerca a Dios o te aleja de Él. Poco conocimiento te aleja de Dios. Mucho conocimiento te acerca a Dios. Le exhorto a que tome agua, como yo, para que lo pueda digerir. Increíble. Lo cierto es, señores, lo siguiente, que ahora el ser infinito está comunicando verdades a través del mundo espiritual. Y como el mundo espiritual está compuesto de una energía espiritual y de una materia espiritual, el mundo espiritual tiene información espiritual como la materia tiene información material. Ahora, hay algo que me sorprende y acapara mi atención, que es que yo puedo acceder a la verdad que está en el mundo espiritual. Dios mío, me voy a parar de aquí. Ministro, ¿cómo así? Claro, porque si la materia es el resultado de lo que pasó en el mundo físico, si yo descubro lo que hay detrás de la materia, es información espiritual. Por tal razón, esa información espiritual, yo puedo acceder a ella, yo puedo ir a ella, yo puedo conectarme con ella. Hay verdades que están ocultas. Si yo quiero ejemplificárselo en el día de hoy. La Biblia dice que José tuvo un sueño. Veía 11 manojos que se inclinaban ante él. Mi pregunta es, ¿cómo un muchacho entiende que 11 manojos le están dando un mensaje espiritual? Por favor. ¿Qué es eso? ¿Cómo que 11 manojos están presagiando, están vaticinando que en el futuro mis hermanos se van a inclinar ante mí? ¿Cómo él entendió eso? ¿Cómo él llegó a ese punto de raciocinio? Los antiguos decían que dentro de la materia hay misterios escondidos. José entendió eso. Porque para usted José era un soñador, pero José no era un soñador, era un descodificador de misterios. Por lo tanto, en algo tan insignificante como un manojo, él pudo establecer y mirar que había algo extraordinario. Lo que yo te estoy diciendo en el día de hoy, que probablemente Dios te ha mostrado cosas que parecen insignificantes, pueriles, superficiales, no trascienden, no tienen peso, parece que no tienen gloria, pero son las cosas que Dios va a utilizar para poder llevarte donde Él quiere. Tú has estado rechazando por mucho tiempo la pequeñez porque tú no entiendes que Dios ha escondido la grandeza dentro de ella. José estaba mirando manojos,
Pero no eran los manojos que usted y yo estamos mirando en el texto. Él estaba mirando trascendencia. 1, 2, estaba mirando grandeza. Estaba mirando victoria. Estaba mirando transición a través de algo que no tenía sentido. Porque no tiene sentido que unos manojos te estén diciendo algo de ese nivel. Dios de gloria. Dios mío. Por favor, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Fíjese que el muchacho parece un simple sueño. Pero en ese simple sueño que parece, Dios le estaba mostrando el futuro. Lo que te toca es aquello, aunque hoy tú estés en esto. El problema de muchos de nosotros es que al no tener el conocimiento preciso, clarificado del mundo espiritual, nosotros vivimos cometiendo actos de torpeza. Dios mío, Dios mío, hay un entorpecimiento que los demonios producen y los ángeles caídos también. Ya en este contexto, en este sentido, este nivel de embrutecimiento es para que tú no puedas acceder. Te bloquean el acceso, te bloquean la capacidad de conectar, de absorber, de aprender, Dios mío, de entender, de asimilar, ¿verdad? Te dejan en un estado de oscuridad para que tú no puedas entender lo que Dios hace, cómo Dios camina, cómo debes comportarte. Te mantienen oscuro, te mantienen encerrado, ¿verdad? De un nivel de oscurantismo mental, intelectual, ideológico, conceptual, para que no puedas avanzar. Wow. Wow, wow, wow. Increíble, ¿no? Ahora bien, José tiene otro sueño. Dice que ahora eran 11 estrellas, la luna y el sol. A lo mejor usted simplemente lo interpreta en el primer nivel de interpretación. En ese nivel de interpretación, usted entiende que eran sus hermanos, su padre y su madre. Pero yo le tengo algo que decir. En el tercer y en el cuarto nivel de interpretación, el texto lo que está diciendo, número 1, es que las entidades espirituales que estaban gobernando en el estancamiento que él tenía, se estaban arrodillando ante él. Dios mío. Por favor, hay alguien aquí todavía. Ese nivel de estancamiento, ese nivel de oscuridad espiritual, de atraso espiritual que él tenía, iba a caer tarde que temprano. Por esa razón, Dios le muestra dónde estaba la raíz del problema, dónde estaba en los astros. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque Dios había enviado algo que él iba a ser el virrey, el segundo después del faraón, pero había alguien que estaba deteniendo lo que él iba a hacer. Yo vine a hablar con gente aquí hoy, que el enemigo había detenido lo que ellos se tenían que ser y en lo que ellos se tenían que convertir. Yo vine a hablarle a gente hoy, que ellos son los proyectos divinos de Dios en la tierra. Ellos no son el resultado de lo que el diablo quiere, los demonios quieren, el infierno quiere. No, ellos son el resultado de lo que Dios quiere. Wow. Dios de toda gloria. Lo cierto es que José tenía los 11 entes en estrellas seleccionadas que le estaban haciendo una guerra directa. No obstante, el que estaba en el sol, el regente del sol, el espíritu que estaba en el sol y el que estaba en la luna también le estaba haciendo guerra. Porque lo que pasó fue que Dios tuvo que doblegar a esos entes que estaban en los astros para poder llevarlo al palacio. Dios mío, Dios de gloria. My goodness, my goodness. Oh, Dios mío, Dios mío.
Y Dios le estaba mostrando a través de eso que los problemas que él tenía estaban detrás de las estrellas. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. El problema que él tenía estaba detrás de las estrellas. El problema no eran los hermanos, no era su papá, no era su mamá. Muchas veces el problema tú lo has buscado en las personas porque tú no entiendes que es el mundo espiritual, que usa a personas. Por esa razón, para que el mundo espiritual, cuando tú lo entiendes, cuando tú asimilas, te darás cuenta que el mundo espiritual como desplega, como activa, como acciona, como él funciona, es precisamente utilizando desde arriba el electromagnetismo para bien o para mal. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Darle la gloria al Señor que pudimos estar contigo y terminar este tema. Espero que te haya sido de mucha bendición y que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.